Buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a tener un mensaje especial. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio del libro de Jueces. Y aunque es un mensaje especial, tiene que ver con lo que venimos estudiando en Jueces. Quisiera simplemente, pues sí, tomar este día que, pues todos saben, estamos festejando el día de hoy la independencia de nuestro país, ¿no? La libertad es lo que festejamos, pero voy a tomar ese tema, ¿no? Como un, digámoslo así, un pretexto, digámoslo así, pues para meditar en esto, lo que es la libertad ahora verdadera, ¿no? La verdadera libertad que es en Cristo para nosotros, ¿verdad? Como dijo alguien una vez, no hay persona más libre en este mundo que un cristiano, ¿sí? Pero lo triste es que muchas veces no entendemos, aún como cristianos, de qué se trata esta libertad, ¿ok? Y pues bueno, hoy podemos tomar, como te digo, este pretexto pues para hablar de esa libertad y realmente nosotros como creyentes festejar esta libertad, ¿sí? No es poner una fecha, simplemente recordar que somos libres en Cristo. Entonces vamos a estar meditando un pasaje en Gálatas, Gálatas 5, pero antes de ir allá quisiera que abras tu Biblia en Lucas capítulo 4, así que ve abriendo tu Biblia en Lucas 4, por favor, y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por permitirnos estar juntos. Señor, hoy tú sabes, Señor, como país nosotros celebramos, Señor, la independencia, celebramos la libertad, Señor, que tenemos como país. Señor, pero eso podemos recordar el día de hoy, a través de eso, la libertad que ahora tenemos nosotros como hijos tuyos, en Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos dirijas, que nos ayudes a recordar qué significa esta libertad, Señor, y que podamos celebrarla, Señor, pero así siendo libres, Señor. Y no solo un día, todos los días, Señor. Permítenos entender esto, Señor. Háblanos, dirígenos a través de tu palabra en este estudio, en este tema, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te decía que esto, aunque hacemos una pausa en Jueces, pues no está tan alejado de Jueces. ¿Por qué? Porque precisamente lo que vemos en Jueces es el problema de que es un pueblo que a pesar de que Dios los ha libertado, ellos regresan a la esclavitud, ¿verdad? Regresan a los ídolos, regresan a ser esclavos nuevamente de su pecado, ¿no? Y vemos el corazón de ese pueblo, pero es nuestro corazón realmente, es el corazón del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han entendido realmente la libertad que Dios les ha dado. Con cada juez, si tú recuerdas, lo hemos estudiado, a cada uno de ellos también se les llama libertadores, ¿no? Un libertador. Porque es lo que hicieron. Esa era digámoslo así, la labor de un juez en ese momento, ¿no? Ir y traer libertad al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, después de un tiempo que vivían en esa libertad, se alejaban de Dios nuevamente y caían en la esclavitud otra vez. Y entonces ese ciclo que hemos estado viendo, pues puede ser el ciclo de muchos de nosotros como creyentes. Al no entender la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces vamos a meditar en esto el día de hoy y pues tenemos que comenzar para entendiendo qué es esta libertad, de qué fuimos libertados y quién nos libertó. Y te pido ahí en Lucas capítulo 4, verso 16 que me acompañes. Fíjate lo que dice ahí. Es cuando Jesús viene, viene por primera vez a Nazaret, de esto ya hablamos en Marcos, pero esta es la primera vez que viene a Nazaret, dice donde se había criado, verso 16, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús. Es Jesús quien llega a Nazaret, es Jesús quien entra a la sinagoga, es Jesús el que toma el libro, se le da el libro y lee el profeta Isaías precisamente, donde dice esto, ¿verdad? Prácticamente el profeta Isaías describe aquí la misión de Cristo, ¿sí? Y voy a volver a leerlo en el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas es el Evangelio, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿A quiénes? Dice ahí. A los cautivos. ¿Te das cuenta? A pregonar libertad. Vista a los ciegos. Y nuevamente dice: a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a esto, a darnos libertad.
lo sabemos. Él es el gran libertador que necesitaba Israel y que necesitaba a cada uno de nosotros. Jesús vino a morir en una cruz pagando el precio de nuestros pecados para darnos libertad. ¿De qué? Precisamente de eso, del pecado. Sí, éramos esclavos del pecado. El texto continúa diciendo eso, enrollando el libro. Después de leer esto, Jesús se lo da al ministro, se sienta, todos se le quedan viendo a Jesús a ver qué va a decir y comienza diciendo esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Vine a eso. Yo estoy aquí porque vine a traer libertad a sus vidas. Tenemos que recordar esto. Hubo un pago por nosotros. Hubo un precio que se pagó para que tú y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Jesús vino a eso. Esa es la libertad que nosotros tenemos ahora como cristianos, ¿verdad? Ya no estamos bajo el señorío, ¿no? del pecado. Ya no se enseñó de nosotros. Ya no estamos bajo la ley como una regla o reglas que cumplir para poder estar bien con Dios. Ya no, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. ¿Recuerdas esto? Jesús murió por nosotros para darnos libertad. La vida cristiana es una vida de libertad, de eso se trata. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer, a darnos libertad de la opresión, como leíamos, del cautiverio del pecado. Vino a liberarnos de nuestra propia naturaleza caída, del pecado que mora en nosotros. ¿Sí? Entonces vamos ahora sí, por favor, recordando esto, a Gálatas capítulo 5. Acompáñame ahí, Gálatas capítulo 5. Vamos a estar meditando en una porción, la primera parte del capítulo, pero sobre todo los versículos 13, 14 y 15. Pero fíjate lo que dice. Empezando el capítulo 5 de Gálatas, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo, recordemos un poco el contexto de los Gálatas. Había falsos maestros que llegaron a predicar un evangelio diferente. Así comienza capítulo 1, ¿verdad? Un evangelio donde decía, ok, sí, Cristo murió por ti, por tus pecados, pero también necesitas tú cumplir la ley para ser salvo, ¿no? Prácticamente necesitas circuncidarte, necesitas guardar la ley, ¿no? Para agradar a Dios, ¿verdad? Eso obviamente es una blasfemia, ¿verdad? Es totalmente torcer el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Lo que hizo en la cruz por nosotros ha sido suficiente para traer libertad a nuestras vidas. Pero los falsos maestros estaban enseñando otra cosa. Y lo peor es que los Gálatas lo estaban creyendo, ¿sí? Entonces Pablo escribe esta carta, pues una carta exhortativa con ese sentido, ¿no? De mostrar pues la libertad que ahora tenemos en Cristo. No tenemos que regresar a un yugo de esclavitud como era la ley para un judío. Entonces comienza diciendo esto, el capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? Y así como los Gálatas necesitaban estar firmes en esa libertad, nosotros también necesitamos estar firmes. Ya esa libertad ya la tenemos porque hemos creído en Jesús, ¿verdad? Simplemente por eso, hemos creído en Jesucristo, eso es suficiente. Pero tú y yo tenemos que cuidarnos y permanecer firmes en esa libertad, es lo que dice. Voy a leer el contexto solamente para explicar un poco a qué se refería. Dice claramente, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, si ya son libres, no regresen por voluntad propia a la esclavitud en la que vivían antes, ¿verdad? Dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aquí lo está explicando, lo deja muy claro. ¿Cuál era esa esclavitud a la que están regresando ellos? Pues a la ley, ¿verdad? Vivir nuevamente esclavos de la ley. Cuando Jesús vino a liberarnos de eso precisamente. Entonces dice, no regresen a esa esclavitud. Empieza a hablar de la circuncisión. Yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, de nada vas a aprovechar, no la circuncisión, sino Cristo. Si Cristo no es suficiente para ti, entonces de nada te va a servir, ¿sí? Y otra vez dice verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, dice, si tú quieres ir por ese camino de la justicia por la ley, tienes que cumplir toda la ley, y lo que Cristo hizo no te va a servir de nada. Por eso dice el verso 4, de Cristo os desligasteis. Te has desligado de Cristo, de lo que hizo por ti. Los que por la ley os justificáis, los que buscan justificarse por medio de la ley, de la gracia, habéis caído, ¿sí? Esta es una forma de no permanecer firmes en la ley. Cuando nos volvemos legalistas, cuando de repente queremos ser como los judíos y cumplir la ley y circuncidarnos y hacer cosas que dices, no, eso ya no tiene validez. Explica por qué. Pues nosotros, o sea, los creyentes, por el Espíritu Santo, aguardamos por fe
la esperanza de la justicia no es por obras, no es por cumplir la ley, es por la fe, porque hemos creído, así comenzamos y así seguimos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Estoy hablando de un ritual, si estás circuncidado o no estás circuncidado en Cristo, eso no importa. Lo que importa es la fe que obra por el amor, y esto lo vamos a ver más adelante. Pablo les dice, ustedes corrían bien, iban bien, Gálatas. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Entonces es fuerte lo que dice Pablo, pero realmente le está diciendo, ¿qué está pasando con ustedes? Estaban bien. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa, lo sabemos. Y otras veces hemos citado esto y es muy importante. Cualquier cosa extraña fuera de la palabra de Dios, cualquier doctrina así extraña, ten cuidado, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo dice, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. O sea, está ahí hablando directamente de estos falsos maestros, apóstoles falsos. ¿Sí? Ellos van a llevar la sentencia. Y yo, dice, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, con Pablo se pone en ese lugar, o sea, imagínense, yo te digo que tienes que circuncidarte, obviamente él es judío de nacimiento, pero él dice, si yo te estaría predicando esto, ¿por qué padezco persecución todavía? Lo que dice. O sea, es lógico, dice, obviamente, a mí me persiguen, ¿por qué? Porque yo no estoy predicando ese mensaje de ellos. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si ya no vamos a predicar eso para que no nos persigan, pues mejor ya no hablamos de Jesús. Es lo que dice Pablo. Pero Jesús fue el que nos dio libertad. El verso 12 es muy fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿te das cuenta? Ojalá ellos se mutilasen completamente, ¿no? Entonces, el contexto es este. Los Gálatas estaban, como viendo, estaban regresando al yugo de esclavitud. No estaban permaneciendo firmes en esa libertad. ¿Por qué? Porque están regresando a la ley, a querer cumplir la ley. ¿Sí? Esa es una forma de no estar firmes en la fe. ¿Sí? Volverte legalista, querer cumplir la ley para agradar a Dios. ¿Sí? Es una forma de no estar firme en la libertad, como vemos aquí. Pero hay otra manera. ¿Cuál es esta? El libertinaje. ¿Sí? En la que también muchos creyentes caen. ¿En qué sentido? Pues bueno, si ya soy libre, no, si Jesús ya me salvó, ya murió por mí, pues entonces yo puedo vivir como yo quiera, no importa, Jesús ya murió. O sea, la salvación no se pierde, ¿verdad? Entonces yo puedo vivir como yo quiera. Esa es otra forma, el libertinaje. Son las dos caras de la moneda, ¿no? De no estar firmes. Una es el legalismo, otra es el libertinaje. Tenemos que tener cuidado de estas dos cosas. Aquí, aunque veamos que el capítulo comienza con esta exhortación, a continuación Pablo ya lo lleva al punto de es nuestra naturaleza carnal, es lo que está en nosotros. Ya sea la tendencia hacia ser legalistas o irnos hacia el libertinaje, vivir en pecado. Entonces, el apóstol Pablo enseña que es extremadamente fácil perder nuestra libertad volviendo a la justicia por obras, que al final se convierte en legalismo, como vimos. Podemos estar cayendo en el legalismo y eso puede llevarnos al gran error de tener derecho o licencia aún para vivir en pecado, porque aún muchas veces hacemos eso, ¿no? Es que yo sí soy bueno, yo sí hago esto, yo sí soy lo otro, pero con esa actitud estás pecando delante de Dios. Pues es la misma actitud que tiene también pues una persona que no está en la fe, no está firme en la libertad y peca en libertinaje. ¿Sí? No considera lo que es la libertad que Dios le ha dado, lo que representa eso para nosotros. Entonces vamos a ver en esos versículos, verso 13 al 15, lo que Pablo nos enseña acerca de esta libertad. Fíjate lo que dice el verso 13. Digo, y esto lo podemos ver en Israel, ¿no? Déjame, antes de entrar a esto, recordar todo lo que ha pasado con Israel, lo que va a pasar más adelante. Israel, ¿no? Como vimos en Jueces, está en una etapa muy oscura, como lo vemos, ¿verdad? De apostasía, pero sobre todo es por el libertinaje. Ahí ellos están cayendo en libertinaje. ¿Sí? O sea, están siendo seducidos por los dioses, obviamente por las mujeres de las otras naciones, ¿no? Y caen en pecado y se olvidan de Dios. Pero más adelante sucede lo contrario. Más adelante, ¿cuándo me refiero? En los tiempos de Jesús. Ahorita que vemos a Jesús
en la sinagoga en esos tiempos. ¿Qué pasó? Se hicieron legalistas, ¿verdad? Ya no seguían ídolos, ya no seguían dioses, ¿no? Pero se jactaban de seguir al único Dios verdadero y de cumplir toda la ley, ¿no? Los fariseos. Esas son las tendencias, ¿te das cuenta? Israel pasó por las dos cosas. Entonces nosotros no estamos ausentes, ¿no? O exentos de caer en algo de eso. Tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender de esto. Fíjate lo que dice el verso 13, ahora sí en Gálatas 5. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo comienza diciendo esto, porque vosotros hermanos, y nos recuerda eso. Está hablando a creyentes, aquellos que han sido libertados, ¿sí? Y nos recuerda, ese es el llamado que tenemos. A libertad fuisteis llamados. Este llamado es universal para los creyentes, para todo creyente. Vivir en libertad. Tenemos que aprender a vivir en esta libertad. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos confiado en su obra consumada en la cruz, tenemos este hermoso llamado de parte de Dios. Ser libres, vivir en esa libertad. Solamente, dice el texto, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, la manera en que podemos, una de las maneras que podemos perder esta libertad es abusando de ella. Es lo que nos dice aquí. O sea, no abuses de ella, no la uses para ocasión para la carne. Para muchos, hablar de la libertad cristiana llega a ser un tema difícil, llega a ser hasta como un terreno peligroso para ellos, ¿no? O sea, no hables mucho de la libertad porque se van a ir al pecado, ¿verdad? Porque se van a ir de la gracia. No, precisamente es lo que tienes que explicarles lo que es esto. ¿Sí? Creo que es obvio que nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña. Lo sabemos, al grado de abusar de la libertad que hemos recibido de Dios. Pero tenemos que entender y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces aquí comienza diciendo esto. Pablo nos exhorta no a abusar de esa libertad. Y dice así, solamente que no uses esa libertad. No la uses como ocasión para la carne. Esta palabra ocasión es muy interesante en el idioma original. Es un término militar, significa base de operaciones. ¿Sí? Es la base de operaciones. La palabra carne, cuando dice que no lo usamos por ocasión para la carne, no se refiere al cuerpo físico. En este contexto Pablo habla, o más bien la usa para referirse a las tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza humana, ¿no? Lo que podremos comúnmente decir nuestras pasiones desordenadas, ¿no? El viejo hombre, lo conocemos como el viejo hombre cuyo deseo es siempre hacer su propia voluntad y satisfacer sus propios apetitos, ¿sí? Está hablando de eso, de nuestra carne. Entonces, lo que dice es esto, cuando la libertad llega a ser la base de operaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, que es la carne, se convierte en libertinaje y realmente en un abuso de esa libertad. Es lo que nos está diciendo aquí. No la uses para operar en tu carne. La libertad que Dios nos ha dado no es para vivir en la carne, es para vivir en el Espíritu. Nuestra naturaleza pecaminosa nos engaña y pensamos que la libertad que Dios nos ha dado nos permite determinar pues nuestros propios estándares de comportamiento. Pensamos que, bueno, pues yo ya lo puedo hacer, ¿no? Pero tenemos que recordar algunas de las cosas que Pablo menciona en 1 Corintios 6:12, solamente te lo quiero recordar. No, el lema de los Corintios era esto: todo me es lícito, ¿no? Soy una persona libre. Pablo, tú nos has dicho que somos libres en Cristo. Todo me es lícito. Pablo dice, ok, está bien, todo es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. En el momento en que tú te dejas dominar por algo, ese algo ya es tu amo y tú ya eres un esclavo. Entonces ya no eres libre. Es lo que dice aquí. Más adelante, en el capítulo 10 de 1 Corintios dice lo mismo. Todo es lícito, pero no todo edifica. Tenemos que considerar esas cosas. Somos libres, pero ¿cómo estamos usando nuestra libertad el día de hoy? Tenemos que tener cuidado de eso. Podemos estar usando nuestra libertad como una ocasión para la carne, como vemos aquí. En la mente de Pablo, la carne se convierte en lo opuesto al espíritu.
Más adelante en el verso 16 no lo vamos a ver, pero dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es contrario. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces la libertad tiene que ser el centro de operación, los que vemos aquí, pero no para la carne, sino para el Espíritu. ¿Ok? Entonces Pablo primero nos dice, no lo uses de esa manera. La libertad que hemos recibido de Dios tiene que usarse como ocasión para el Espíritu. ¿Sí? Esa libertad que Dios nos ha dado, que veamos que es un llamado. ¿Sí? Es eso, es un llamado de Dios, y por eso debe resultar en libertad, no en libertinaje. ¿Ok? Utilizar la libertad como ocasión para la carne es un uso irresponsable de la libertad que Dios nos ha otorgado. Es un uso irresponsable de eso. Quiero leer esto. Acompáñame a segunda de Pedro, primera de Pedro, perdón, su primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Fíjate lo que él escribe. Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 13. Dice así, por causa del Señor. Y nos dice por quién, por el Señor, por su causa, por lo que Él hizo. Someteos a toda institución humana. O sea, fíjate, está hablando de la libertad. Ahorita lo vamos a ver. Ya sea al rey como a superior, como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces nos dice, sujétanse a todas las autoridades, ¿sí? Toda institución humana. Y toda institución humana es toda institución humana. Es una forma de poder mostrar nuestra libertad, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. O sea, Dios los envía y los pone, lo que vimos en Romanos 3. Dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea, usando bien tu libertad, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, ¿lo ves? Libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces aquí lo vemos claramente, el verso 16 lo deja muy claro. Somos libres, sí, pero usa tu libertad no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Es una forma, la sujeción. Soy libre y por eso puedo sujetarme en esa libertad, sabiendo que soy un hijo de Dios. Qué triste de repente ver cristianos decir, no tener en cuenta al gobierno, las autoridades, porque yo soy libre en Cristo. Cristo me hizo libre, yo no voy a sujetar a nadie. Pedro está diciendo totalmente lo contrario. Es lo que está pues rechazando aquí el apóstol Pedro. No tengas esa actitud no es de libertad. Entonces hay que aprender a usar nuestra libertad correctamente en el espíritu, no en la carne. La persona que decide persistir en un pecado, vivir, o sea, diciendo soy libre y puedo vivir en pecado, pues cada vez pierde más el control sobre él mismo, hasta llegar al punto de nuevamente ser esclavo de ese pecado. Qué ironía, ¿no? Al abusar de la libertad, llegas a perder esa libertad. Muchos son los que han llegado a eso. Cualquiera que insista en que el Evangelio nos otorga la libertad para vivir en la carne, simplemente no ha experimentado el poder del Evangelio. Ni siquiera ha entendido lo que es el Evangelio. Jesús vino a libertarnos del pecado. ¿Cómo vamos a regresar nuevamente al pecado, esa esclavitud, voluntariamente? Cuando una persona piensa de esa manera, creo que lo más grave es que posiblemente esa persona ni siquiera haya nacido de nuevo. Ni siquiera haya experimentado esa libertad que Dios le ha dado. Por eso piensa de esa manera. ¿Sí? Aunque es posible que un creyente verdadero caiga en un pecado serio, yo estoy seguro que, o sea, si es un creyente verdadero, tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu Santo y tiene una conciencia, una mente que está siendo renovada. Y el Espíritu de Dios que mora en él no le permitirá seguir disfrutando de ese pecado por mucho tiempo. O sea, el Espíritu Santo va a hacer su obra. Además, un verdadero creyente no va a utilizar su libertad en Cristo como una justificación de su pecado. La nueva naturaleza odia el pecado y ama la justicia de Dios. Va a buscar eso.
La persona que justifica su pecado utilizando la libertad y la gracia de Dios, la gracia que Dios nos ha otorgado, esa persona posiblemente ha entendido el Evangelio en su mente, pero no en su corazón. Es necesario eso, entenderlo con nuestro corazón. Defender la vida pecaminosa en el nombre de la libertad cristiana es negar al Señor Jesucristo. Así de sencillo. O sea, lo que Pablo viene diciendo, o sea, ya te desligaste de Jesús. De la gracia has caído. Has abusado de esa gracia. Jesús nos dio libertad del pecado, no libertad para pecar. No confundamos eso. Dios nos hizo libres del pecado. Como te decía, el legalismo y el libertinaje se vuelven atractivos para los pecadores. ¿Por qué? Porque los dos están centrados en el hombre y no en Dios. El legalista se satisface en su propio esfuerzo y el que anda en libertinaje se satisface en su propio estándar, en su propio juicio. Yo puedo vivir así. Eso es dejar de estar firmes en la libertad con que Dios nos hizo libres. Regresando al texto, dice entonces: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, lo contrario, sino. O sea, usa esa libertad, usa de otra forma. ¿Cómo? ¿Para qué? Servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Y Pablo nos enseña para qué fuimos libertados. Para esto. El principio que gobierna la libertad cristiana es el amor. El amor es lo que gobierna la libertad cristiana. La carne, nuestra naturaleza caída, esas pasiones desordenadas de las que hablábamos, lo único que busca es que los demás les sirvan, ¿verdad? Eso es lo que la carne quiere. Yo no voy a servir, que me sirvan a mí. Que los demás se adapten a ella, ¿verdad? La carne nunca se preocupa por los demás. Entonces, tiene mucha razón Pablo. El mejor antídoto contra la carne es servirnos unos a otros por amor. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando a través del amor servimos a los demás, lo que hacemos es conquistar la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando andamos muy ensimismados, muy carnales? Busca servir a otros por amor. Ahora dice eso: servíos, por amor. Eso quiere decir que nuestra motivación es una sola cosa: el amor. ¿Sí? Porque aún, o sea, entre más entiendo lo que Dios dice en su palabra, o sea, me doy cuenta de lo que hay en mi corazón, ¿no? Y digo, ¿cómo me engaño? ¿Cómo nuestro corazón es engañoso realmente, como la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Por qué? Porque aún nuestra carne puede ganarnos en esta área y no servir por amor, sino por intereses egoístas, ¿sí? Motivados por nuestra carne. Realmente no servimos por amor, servimos porque queremos ser vistos, porque queremos que la gente nos aprecie. Entonces es tu carne buscando eso, llenarse, ¿sí? Entonces solo es por amor. Servirnos unos a otros por amor. Y se refiere al amor que apunta hacia Dios, lo sabemos. Un amor que se cumple de una forma muy práctica en nuestra relación con los demás. Amarnos unos a otros. Sí. Hay una relación, aquí lo vemos, entre la libertad y el amor. Están relacionados. ¿Sabes por qué? Porque ambos provienen del Espíritu de Dios. Adelante, Pablo va a decir: mas el fruto del Espíritu es amor, ¿recuerdas? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. Y el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿recuerdas? Están relacionados. Ambos provienen de Él. Algunos cristianos creen que ser espiritual significa mantenerse en una actitud de seriedad y guardar cierta distancia de los demás. Eso no es ser espiritual. Eso no es amor. Eso es indiferencia. ¿Por qué? Porque el amor, la Biblia me enseña, y puedes leer en 1 de Juan, el amor es activo. O sea, se practica. Es visto, tienes que estar ahí. Ser espiritual implica tener la capacidad de amar, ¿sí? De tener gozo,
lo cual solo es posible a través del Espíritu Santo, porque es su fruto. Entonces vemos eso, el Espíritu nos impulsa a relacionarnos constructivamente con la gente que nos rodea, porque el amor busca eso, edificar. ¿Sí? Por eso Pablo lo citaba en 1 Corintios 10, dice, sí, todo es lícito, pero no todo edifica. Tienes que ver qué es lo importante para que tú puedas edificar, servir a otros, amar. Entonces dice esto el verso 14 de Gálatas 5. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como cristianos estamos libres de la ley como el medio lo citaba hace un rato, de ganar el favor de Dios, ¿no? O sea, la ley ya no es ese medio para ser agradables delante de Dios. No lo alcanzamos, ya fallamos nosotros, somos pecadores, ¿sí? Pero no estamos libres de la ley como medio para agradar a Dios. ¿Me explico? O sea, ya no necesitamos cumplir la ley para estar bien con Dios, ganar el favor de Dios, pero la ley ahora es una guía. ¿Para qué? Para que podamos ser agradables a Dios. ¿Sí? Entonces tengo que circuncidarme. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de rituales. La circuncisión nunca tuvo el propósito de alcanzar un favor mayor a Dios, hacia Dios, un favor con Dios. ¿Sí? Era una señal. Y lo puedes estudiar eso en Génesis. Era una señal del pacto. Representaba algo. Afuera la carne. ¿Qué representaba eso? Ya no vivir en la carne. Vivir en la fe. Entonces, nuestra obligación de cumplir la ley para ser salvos ya no existe. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió por nosotros. Lo sabemos. Ahora somos salvos total y gratuitamente, lo sabemos por la gracia de Dios. Entonces, velo de esta manera, tenemos más motivos para amar a Dios, ¿verdad? Porque nos has hecho salvos por gracia. De esa manera el amor ahora es el principal estímulo para cumplir la ley. Por eso Pablo dice esto. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo nos está llevando, ¿no?, realmente a agradar a Dios, pero no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Sí? No en esclavitud, sino en libertad. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Es por eso que Pablo nos exhorta a amarnos los unos a los otros. Así como lo dice, ya que el amor es el cumplimiento de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Precisamente Pablo está citando la ley, el libro de Levítico 19, verso 18. Déjame leer ese versículo, Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. Pablo está hablando de cuando, te hayan hecho algo, no te vengarás, ni guardarás rencor. O sea, dice, no, aunque se lastimen, aunque haya ofensas, tienen que perdonarse, tienen que amarse. ¿Sí? Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre vemos este mandamiento y cuando nos lo enseñan, lo vemos como, ay, qué bonito amarnos. Sí, eso suena muy bonito, pero el contexto es esto. O sea, cuando alguien te ofende, cuando te enojas con alguien, no guardes resentimiento, guarda tu corazón de eso, como amando a la persona, sirviéndole. Es lo que cita Pablo aquí. La ley se va a resumir en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero leer esto en Romanos capítulo 13. Fíjate lo que escribe también Pablo aquí. Romanos 13, versículo 8, dice así: el amor, estoy en Corintios, que también habla de amor, pero bueno. Romanos 13, 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros. ¿Te das cuenta? Pablo dice, no debas a nadie nada. Si algo vas a deber, que sea amarse, o sea, ámalos, les debes eso. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí lo dice nuevamente. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, ¿verdad? El amor no. Cuando tú ames a alguien, nunca le va a hacer daño a alguien. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué interesante cómo
Venimos hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Y la misma palabra nos lleva a eso. Dice, o sea, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Manténganse firmes, ¿cómo? Sirviéndose, amándose unos a otros. Esa es la clave. ¿Cómo voy a poder ejercer correctamente mi libertad? El amor es lo que nos va a guiar. ¿Se acuerdan de esa historia de Jesús cuando llega un escriba y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Todos sabían cuál era el más grande mandamiento, pero pues realmente está como cuestionando a Jesús, ¿no? En Mateo 22, fíjate lo que dice, voy a leerlo. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, verso 35 de Mateo 22, preguntó por tentarle, y lo dice, no lo está tentando, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ve lo que dice Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, o sea, Jesús no se queda ahí, le dice, pero hay otro, donde vas a poder mostrar el primero claramente. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pablo entendió esto. El apóstol Pablo entendió esto. Jesús se lo enseñó. Y por eso escribe esto. ¿Se dan cuenta? Nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo. Solo aquel que ama a Dios por encima de todo. ¿Sí? Solo esa persona puede amar a su prójimo como a sí mismo. Amar a los demás. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Este mandamiento, aunque ha sido usado de una forma incorrecta, tergiversado, realmente lo que está enseñando, una de las cosas que hace es destruir este pensamiento humano que dice que primero necesitas amarte a ti para poder amar a los demás, ¿no? Muchos lo ven así, mira, ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces tienes que amarte tú primero para poder amar a tu prójimo. No está diciendo eso, es una falacia. ¿No? Eso déjaselo en serio para los que no conocen a Dios. Eso no es bíblico. Este mandamiento da por sentado que ya te amas. Realmente ese es nuestro problema. El egoísmo, nos amamos demasiado. Por eso no podemos amar a los demás. Amamos nuestra carne. Por eso no podemos vivir en esa libertad. Nos amamos demasiado. ¿Sí se dan cuenta de esto? Nos amamos tanto que nos cuesta amar a los demás de una manera sincera y honesta. Y a veces somos hipócritas. Amar a mi prójimo como a mí mismo significa que de la manera que busco satisfacerme a mí mismo, ese mismo impulso que muestro cuando me amo, ahora lo utilice para amar a los demás. Eso es lo que significa. Déjame citar en esta parte a Lutero, lo que Lutero decía al respecto. Martín Lutero decía, usted no necesita un libro de instrucciones para enseñarle a amar a su prójimo. Todo lo que tiene que hacer es mirar en su propio corazón y le dirá cómo debe amar a su prójimo como a sí mismo. Siempre, continúa diciendo esto, siempre que esté enojado con su hermano por cualquier causa, reprima sus emociones violentas a través del espíritu. Lidie con sus debilidades y ámelos. Él no deja de ser su vecino o hermano porque lo ofendió. Por el contrario, ahora más que nunca requiere de su atención amorosa. Es usar la libertad correctamente. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo no está en contra de la ley, que es lo que muchos decían, sino contra los que la querían convertir en un valor absoluto, ¿no? Y por tanto en algo más importante que el amor. Dicen, no, ahí no hay amor, no está el espíritu, es la carne la que sigue obrando en ustedes. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, y esto es para todo legalista, le está diciendo, ¿quieres cumplir toda la ley? Sigue este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo habrás logrado, sinceramente. Quiero citar también a Timothy Keller aquí, algo que decía en su comentario. Él decía, el Evangelio, si te libera
Perdón, el Evangelio sí te libera para vivir de la manera que quieras. Pero si verdaderamente entiendes por medio del Evangelio quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por ti, entonces te preguntarás, ¿de qué manera puedo vivir para Él? Y la respuesta será, mira la voluntad de Dios expresada en la ley. El Evangelio nos libera de la ley para la ley. Elimina nuestra antigua obediencia a la ley por motivos egoístas y faltos de amor y nos motiva a obedecer la ley por amor. ¿Se dan cuenta? Es lo que Pablo explica aquí. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la libertad que he recibido de Dios no es para hacer lo que a mí me plazca, sino para hacer lo que a Dios le place. La libertad es parte del poder que Dios me ha dado para vivir en su voluntad. Y esa libertad se nota al amar a mi prójimo como a mí mismo. El último versículo dice esto. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta doctrina que estaba llegando a Galacia, que es la misma doctrina que el día de hoy anda por ahí, que son los judaizantes, aquellos que quieren tomar a los creyentes y llevarlos a la ley otra vez. Esta mala doctrina de los judaizantes estaba causando tanto caos y confusión en esta iglesia, en los Gálatas, que probablemente ellos ya estaban recurriendo a la agresión, defendiendo su postura, cada uno de ellos. Peleándose por, no, es que es así, no, es que... O sea, ¿dónde está el amor? Pablo dice, ¿se dan cuenta? No hay amor entre ustedes. Esa no es la libertad. Si os mordéis o coméis unos a otros. Qué fuertes palabras, ¿no? Si os mordéis o coméis. Esto es a lo que el pastor Chuck Smith llama en su libro de Porque la gracia todo lo cambia. Quizás algunos de ustedes ya lo han leído, si no, se los recomiendo. Lo pueden encontrar, no, en librerías no lo van a encontrar, pero en internet está gratuito, lo pueden buscar en la página de Calvary Chapel. Pero en su libro Porque la gracia todo lo cambia, él le llama esto canibalismo eclesiástico. Porque es real, o sea, llegamos a ese punto. Sin mostrar amor, defendiendo nuestra razón, estamos destruyendo a otros. Y déjame citar lo que él dice en su libro. Dice, si nos encontramos en la práctica de mordernos y comernos el uno al otro, hablando palabras cortantes, destructivas y aún sarcásticas del uno y del otro, estamos caminando sobre la antítesis del amor. Tristemente, una forma de relación interpersonal y canibalista comienza a tomar lugar. Nos encontramos atrapados en un círculo vicioso y destructivo. El celo, la amargura y un espíritu de lucha se desarrollan y pronto la iglesia comienza a comerse a sí misma. Somos consumidos el uno por el otro. ¿Por qué? Porque no permanecemos en la libertad. Porque vivimos en la carne. Somos nuevamente esclavos. Otro pastor, David Guzik, cita esto en su comentario. Dice, esto suena como una manada de animales salvajes. Así es como la iglesia puede actuar cuando se está utilizando su libertad, entre comillas, como una plataforma para promover su propio egoísmo. Si quiere ver algunos fuegos artificiales, ponga dos personas egoístas juntas. Las personas egoístas eventualmente son consumidas unas por otras. Es lo que está haciendo aquí. Si no vivimos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, este va a ser el resultado. Vas a encontrar una iglesia devorándose, destruyéndose. Por eso termina diciendo, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pueden llegar a ese punto. La falta de amor lleva a la destrucción. Si muerdes a otros, te comerás a ti mismo, es lo que dice aquí. Si hablas mal de otros, hablas mal de ti. Si muerdes y devoras, serás consumido por otros. Eso es lo que Dios dice aquí. Entonces, tenemos que permanecer en la libertad, firmes en la libertad. La libertad que Dios nos ha dado es una libertad para amar, como vemos aquí. Es el propósito, amar, para tener dominio propio, para servir a los demás, para obedecer a Dios. Esa es la libertad que Dios te dio, una capacidad que no tenías. No tenías la libertad de amar a alguien correctamente. Tu amor era egoísta. No tienes la capacidad de poder servir a alguien, porque aún así era egoísta. Necesitamos reflejar el Evangelio, realmente la libertad que ahora tenemos en Cristo. Podemos estar profesando de manera intelectual una creencia en el Evangelio,
pero viviendo de una manera que no está acorde a ese evangelio. Y es por esto. Vivamos con la libertad que Cristo nos hizo libres. Es el llamado. Vivamos de acuerdo al evangelio que hemos creído. Quiero terminar con esto en Romanos capítulo 6. Acompáñame ahí, por favor. Romanos 6, otro pasaje que nos habla de esto, de cómo permanecer firmes, cómo mantenernos firmes en esa libertad. Fíjate lo que dice al final del capítulo 6, verso 15. Romanos 6, 15. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ese es el libertinaje, piensa de esa manera. La otra cara, como te decía. Ok, si Dios me salvó, pues yo puedo seguir pecando, ya soy salvo. Ya estoy bajo la gracia. Dicen, o sea, ¿en verdad piensas eso? Pues en ninguna manera. ¿No es así? Pregunta, ¿no sabes esto? Que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, ¿eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Lo que te decía, si tú ya te haces esclavo de eso, ya perdiste la libertad de Cristo. Si tú dices, bueno, yo ya soy salvo en Cristo, tengo libertad ahora en Cristo, ya no voy a perder mi salvación, entonces puedo pecar porque ya. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está haciendo aquí es que te estás haciendo esclavo nuevamente del pecado. Has perdido esa libertad. Entonces, ¿la salvación se pierde? No, estás perdiendo esa libertad. Como hijo de Dios, Dios va a hacer un trabajo para traerte nuevamente la libertad. Pero probablemente, y lo dije hace un rato, lo que pasa es que tú no has creído en Jesús para salvación. Porque no tienes esa mente. Una mente renovada, una mente que ha creído en el Evangelio, que realmente ha bajado su corazón, no piensa de esta manera. Por eso lo pregunta, ¿no saben esto? Dice, pero, verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, fíjate lo que dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados de ¿qué? Del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, si Dios te libertó de eso, ¿por qué te vuelves tú a la esclavitud de eso? Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presenta tus miembros para servir a la santificación. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, fuimos llamados a eso, a ocupar correctamente nuestra libertad. Déjame terminar el verso 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Eras libre, o sea, no podías estar en la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si es que te avergüenzas. Si le no te avergüenzas de tu vida pasada y de tu pecado, quizás es porque no te has arrepentido. Desde ahí tienes que empezar a examinarte. Dice, entonces, ¿qué fruto tenías de esas cosas? Porque el fin de ellas es muerte, no hay ningún fruto, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es lo que Jesús hizo, libertarnos del pecado y hechos siervos de Dios. El propósito de nuestra libertad es servir a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta? Fuimos llamados a eso, vivir de esta manera, como libres. Es una persona libre. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La libertad te lleva a vivir una vida plena, una vida eterna con Dios, conociéndolo, sirviéndole, amando, no solo a Dios, amándolo, pero a través de tu prójimo, mostrando que amas a Dios, amando a los demás, sirviendo a los demás. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Israel estaba lejos de esto, recordando un poco lo de Jueces. No lo entendió, no buscaban amar a Dios. Se olvidaron de la ley, lo que Dios les dijo. Deuteronomio capítulo 6, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo olvidaron. No olvidemos esto nosotros. La mejor manera de poder servir a Dios, amar a Dios, es en la libertad, pero no en la carne, sino en el Espíritu, sirviéndonos unos a otros por amor. Esto es lo que Dios nos ha llamado como personas libres ahora en Cristo. Celebremos esto, no solo un día, todos los días. Vivamos así,
amando a Dios, amándonos unos a otros, sirviendo a Dios, sirviéndonos unos a otros, sirviendo la justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por recordarnos el día de hoy, Señor, lo que es la libertad. En verdad, lo que es la libertad, Señor. Podemos celebrarla como un pueblo, Señor. Pero realmente el día de hoy, Señor, el hombre sigue viviendo en esclavitud, Señor. Esclavitud de su pecado, Señor. Sin Cristo. Nosotros que hemos creído en ti, sabemos que ahora somos libres, pero muchas veces no entendemos esa libertad y hoy lo veíamos, Señor. Y gracias por recordarnos lo que es esta libertad, Señor. Tú nos liberaste de esa esclavitud del pecado, Señor, que nos tenía oprimidos, Señor. Y tú nos sacaste, Señor, de esa opresión. Nos has dado libertad para amar, para servir. Ayúdanos a experimentar eso. Sabemos que no podemos hacerlo en la carne. Tiene que ser en el Espíritu, Señor. Y es lo que te pido, Señor. Los que hemos creído en ti, que podamos vivir de esta manera, Señor. Si hay pecado en nuestra vida el día de hoy, Señor. Si hay algo con lo que estamos batallando, Señor, ayúdanos a entregártelo. Reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos. Dejar que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y andar en él, Señor. No hay otra manera, Señor. Perdónanos si no hemos permanecido firmes en la libertad, Señor. Quizás siendo legalistas, quizás siendo, Señor, libertinos como veíamos, Señor, perdónanos. El día de hoy queremos disfrutar de esta libertad en Cristo, Señor. Padre, gracias por haber enviado a Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Padre, por habernos dado vida eterna, que el día de hoy podemos disfrutar y de esta manera, con esta libertad, Señor, que solo tu Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor. Tú sabes que nosotros en nuestra carne no hay ese interés, Señor. Solo quiere satisfacerse a sí misma. Por favor, necesitamos de ti. Llénanos de ti. Tu palabra lo dice, que pidamos. Pidamos con fe, Señor. Y tú nos lo vas a dar. Te pedimos, Señor, que nos des tu Espíritu Santo. Llénanos. Ayúdanos a vivir en esa libertad, Señor, con que Cristo nos hizo libres. Porque fuimos llamados a libertad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.